Buenos días. El siguiente video es un resumen o una revisión de lo que son ecuaciones diferenciales. Lo vamos a, o se hace con la finalidad de las personas que están llevando ingeniería de control o redes eléctricas. Entonces es un repaso muy rápido que se da para, para poder llevar bien la clase de ingeniería de control y de redes eléctricas. Entonces, para eso es este repaso. Bueno, en este video lo que se va a ver es la clasificación de ecuaciones diferenciales. Y el objetivo final del video pues es prácticamente es ver qué tipo de ecuaciones diferenciales son las que vamos a resolver y por qué, entender perfectamente por qué se resuelven y por qué utilizamos ciertas ecuaciones diferenciales en nuestros modelos. A diferencia de las ecuaciones algebraicas, las ecuaciones diferenciales pues ya sabemos que incluyen derivadas de funciones. Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye las derivadas de una o más funciones. Expresa la relación entre funciones y sus derivadas. Y en ingeniería se utiliza para modelar y resolver una amplia gama de problemas prácticos. ¿Cómo surgen las ecuaciones diferenciales? Pues al aplicar las leyes físico-matemáticas en modelado de problemas. Un ejemplo que todos conocemos bien, pues es el de la velocidad, es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y la aceleración puede ser también igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, dos veces. V pues es velocidad instantánea, S es posición, A es aceleración y T es tiempo. Entonces, un problema que yo he visto que tienen algunos estudiantes que llegan a ingeniería de control o a redes eléctricas es, a pesar de que ya llevaron esas materias, es distinguir exactamente lo que es una variable, una constante, una variable independiente o una variable dependiente. Es algo que todavía no lo tienen bien establecido, bien entendido. ¿Qué es una variable? Una variable es una cantidad que puede tomar diferentes valores durante un periodo de tiempo, ¿sí? Por lo general, para las variables pues, utilizamos la t, la x, la y, la z. ¿Qué es una constante? Una cantidad cuyo valor permanece fijo durante el análisis y por lo general utilizamos las letras A, B, C, D o las mayúsculas. Por ejemplo, en circuitos eléctricos utilizamos mayúsculas. ¿Qué es una variable independiente? Es una variable cuyo valor puede cambiar arbitrariamente. Eso es una variable independiente. ¿Qué es una variable dependiente? Su valor depende de otras variables. Un ejemplo, esta y está en función de x. Entonces, y depende de x. Y decimos que es una y de x. Entonces, analizando eso que vimos, una variable. En el caso de estas tres ecuaciones diferenciales, pues tenemos cuatro variables. La velocidad instantánea es una variable, la posición es una variable, la aceleración es una variable y el tiempo es una variable. Ahora, vamos a ver qué tipo de variables son. Por ejemplo, la velocidad es una variable que depende de cómo se mueva el tiempo, ¿sí? La posición también depende del tiempo. Muchas veces omitimos esta dependencia en las ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí hay que estar atentos. La aceleración depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo, aquí también depende del tiempo y aquí también depende del tiempo. Entonces, la variable dependiente, como dice aquí, su valor depende de otras variables. Velocidad,
posición y aceleración son variables dependientes. Y el tiempo, en este caso, es nuestra variable independiente. ¿Sí? Constante, pues es una cantidad cuyo valor permanece fijo en el análisis. Entonces, eso es algo más simple de comprender. Clasificación de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial que solo contenga derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, esto es importante, se llama ecuación diferencial ordinaria. La podemos llamar así. Una ecuación diferencial que incluye derivadas parciales con respecto a dos o más variables independientes se llama ecuación diferencial parcial. Hay modelados donde se necesita o se sacan modelos que dependen del tiempo y de una posición. Entonces, tanto el tiempo y la posición son variables independientes y ahí utilizamos derivadas parciales para resolverlo. Una ecuación diferencial ordinaria, aquí tenemos un ejemplo. Es la tercera derivada de y más 3 veces x, derivada de y menos 4y, igual a x, e a la x, más 2. Y algo que quiero recalcar es que muchas veces aquí también omitimos la dependencia. Entonces, esa ecuación diferencial se puede escribir de esta forma. Estamos viendo que la variable independiente es x, ¿sí? Porque aparece aquí en la función. Entonces, y depende de esa x. Entonces, se podría reescribir así, más 3x, y' de x, menos 4y de x, y eso es igual a x, e a la x, más 2. Entonces, eso es una forma, es exactamente lo mismo, pero es simplemente para tener bien presente que x es la variable independiente y que y es la variable dependiente. ¿Sí? Hay otra notación que también conocen, que viene siendo esta, x de y de x, depende de x, más 3 veces x derivada de y, que depende de x, menos 4 veces y, que depende de x, y eso es igual a x, e a la x, más 2. Estamos viendo asuntos nada más de notación, ¿no? Y aquí otra vez omitimos la dependencia. Podemos intuir que es la dependencia de x porque está en el denominador, pero en realidad pues estamos hablando de esto, ¿no? Que depende de x cúbica, más 3x derivada de y, que depende de x, menos 4y de x, igual a x, e a la x, más 2. Entonces, es importante entender cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, y cómo se definen las derivadas, ¿no? En una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación diferencial ordinaria. Ok, eso hasta aquí, lo de conceptos básicos. Vamos a pasar ahora sí a clasificaciones. Ok, una ecuación diferencial puede incluir distintas derivadas de varios órdenes de una función incógnita. Por ejemplo, en las ecuaciones que vimos de la velocidad, de la posición, de la aceleración, solo incluía una derivada, ¿sí? Sin embargo, sabemos que una ecuación diferencial pues, puede incluir distintas derivadas y de varios órdenes de una función incógnita. El orden, que va a ser uno de las clasificaciones. El orden de la derivada más alta en una ecuación diferencial es el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí el orden pues es la derivada más alta, entonces sería orden 3 o tercer orden, ¿no?
Hay que estar aquí bien atentos que en las derivadas se utilizan números romanos y en las potencias se utilizan la numerología simple, ¿no? Entonces, esto es bien importante para distinguir las potencias de las derivadas en una ecuación diferencial. El orden, el grado en una ecuación diferencial es el exponente de la mayor derivada contenida en la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, en este mismo ejercicio, el exponente de la mayor derivada, esta es la mayor derivada y su exponente sería 1. Entonces su grado es 1. Una ecuación diferencial está normalizada, y esta es otra clasificación que deben de recordar. Seguramente quienes están viendo este video son personas o alumnos que ya estudiaron ecuaciones diferenciales. Solamente estamos haciendo un repaso, ¿no?, en lo que les enseñan los profesores de matemáticas. Una ecuación diferencial está normalizada si el coeficiente de su derivada de orden superior es 1. Como en este caso, aquí el coeficiente es 1, entonces esta ecuación está normalizada. En caso de que tenga una función que dependa de x o una función diferente, se dice que también no está normalizada, aunque es muy simple normalizar una ecuación diferencial. Un concepto muy importante en ecuaciones diferenciales es la linealidad. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, es importante conocer si la ecuación diferencial que estamos con la que estamos trabajando es lineal o no lineal, porque de ahí va a depender el tratamiento que le demos a la ecuación diferencial. Es decir, el método que utilicemos para resolverla. Esa es una algo muy importante, ¿no? Necesitamos saber si es lineal o no lineal para saber cómo tratarla. Entonces, ¿qué es más fácil de resolver? Por ejemplo, en álgebra, una ecuación lineal de este tipo o una ecuación no lineal de este tipo. Entonces, eso también aplica para ecuaciones diferenciales. Aquí cabe hacer mención, como una nota, las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver tanto en ingeniería de control como en la clase de redes eléctricas, pues van a ser ecuaciones lineales. Entonces, poco a poco se va a ir acotando lo que vamos a utilizar en los modelos. Pero eso lo vamos a ver al final de esta clase. Una ecuación diferencial es lineal si la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado y sus coeficientes solo dependen de la variable independiente. Aquí vamos a empezar a leer párrafos y a leer condicionantes de lo que es una ecuación lineal y lo que es una ecuación no lineal. Y cierto, en ocasiones puede ser un poco confuso, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver que no es tan difícil saber si es una ecuación lineal o no lineal. Por ejemplo, la bibliografía que estamos utilizando, que más adelante les voy a dar el nombre, hace un listado, ¿sí?, para ser lineal. No debe contener potencias la variable dependiente ni sus derivadas. Es decir, ninguna variable dependiente, es decir, las que tienen las derivadas, no debe de tener potencias, ¿sí?, para ser lineal. No debe contener productos de la variable dependiente ni de sus derivadas. O sea, si se tienen derivadas, pues no debe haber productos ni con la variable dependiente ni con alguna derivada de ella. No debe tener funciones no lineales de la variable dependiente, como a la y, por ejemplo, ¿sí? Entonces decimos que de otra forma la ecuación diferencial es no lineal. ¿Qué puede contener? Una ecuación diferencial lineal puede contener lo siguiente: potencias o funciones no lineales de la variable independiente, como x cuadrada, coseno de x, seno de x, etcétera, ¿no? Todo lo que esté relacionado con la variable independiente puede contenerlo. Productos de una variable dependiente o sus derivadas y funciones de una variable independiente.
puede tener productos entre la variable independiente y la dependiente, sin ningún problema. Incluso la variable independiente pues puede tener potencias, ¿sí? Porque es una función. Y aquí tenemos dos ejercicios que nos piden clasificarlo. En el primero vemos que tiene una potencia. Aquí hay una potencia de la derivada, entonces esto ya me lo hace no lineal. Sin embargo, también aquí tiene un producto. Esto lo hace no lineal. Y aquí tenemos una función de la variable dependiente. Entonces eso también me lo hace no lineal. Al final, esta ecuación diferencial es no lineal. La siguiente, si notamos, todos los coeficientes que tienen las derivadas de mi ecuación diferencial son unas funciones en X. Vamos a ponerlo aquí más claro. Y es la variable dependiente, ¿no? X es la variable independiente. Y los coeficientes, ese es lo que está multiplicando a cada una de las derivadas. Entonces, este es un coeficiente, este sería otro coeficiente y este es otro coeficiente. Entonces, esto lo podemos decir que es una f de x, ¿sí? Esta es otra f de x, esta es otra f de x y esta es una f de x también. Ok, entonces al parecer es más sencillo reconocer una ecuación cuando es lineal de esta forma. Ahorita lo vamos a generalizar con una expresión matemática. Que aprendernos pues todos estos conceptos, ¿no? Que vimos anteriormente. Son fáciles de entender, pero creo que se entiende más con una ecuación que vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, aquí tenemos una función de x, aquí también, aquí también. Quiere decir, si notamos, no hay nada como esto, no hay potencia, no hay productos o no hay funciones no lineales de la variable dependiente. Entonces, esta ecuación es lineal y esta es no lineal. Ok, hay una forma que a mí se me hace más interesante entender cuando es no lineal o cuando es lineal. Que es esta de aquí. Por lo tanto, una ecuación diferencial de orden n lineal, ¿sí?, se puede generalizar de esta forma, ¿sí? La podemos generalizar con esta ecuación. Si entendemos esta expresión y es mucho más sencillo reconocer una ecuación diferencial lineal que digamos todo lo que vimos anteriormente. Una ecuación diferencial que no se puede plantear de esta forma no es una ecuación diferencial lineal. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial y la podemos plantear de esta forma, es una ecuación lineal, ¿sí? ¿Cuál es esta forma? Pues es una forma generalizada para orden n. Si notamos, cada una de las derivadas está multiplicada por una función en x, f1 de x, f de n menos 1 de x, fn de x multiplicado por y. Y del lado derecho tenemos una función que también está en x, que le vamos a llamar r de x. También cabe destacar que esta ecuación que estamos viendo aquí está normalizada. Aquí tenemos un 1, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial que no se puede plantear de esta forma no es una ecuación diferencial lineal. Ese es el objetivo, ¿no? Una ecuación diferencial es homogénea si la parte derecha, es decir, esta r de x es igual a 0. Y aquí tenemos otra clasificación cuando son homogéneas. Lineales. De otra forma decimos que es no homogénea, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejercicios. Esta es una ecuación diferencial y del lado derecho pues tenemos esta función que es r de x
entonces decimos que esta es no homogénea. Esta ecuación diferencial, el inciso B, es 0, entonces decimos que r de x es igual a 0, por lo tanto, pues es homogénea. Entonces, generalizando para una ecuación diferencial lineal y homogénea, pues es exactamente esta misma expresión, pero igualada a 0. ¿Sí? Entonces, esta expresión es una ecuación diferencial lineal homogénea. Si nosotros podemos identificar una ecuación diferencial con alguna de estas dos expresiones, pues es mucho más sencillo clasificarlas, ¿sí? Entonces, aquí está la primera actividad de esta clase. Entonces, me dicen determinar el orden de las ecuaciones diferenciales e indicar si son lineales o no lineales y cuáles son homogéneas, ¿sí? Entonces, el orden, esta pues es de segundo orden. Recordemos que el orden nos lo da la derivada más alta, entonces es de segundo orden. ¿Es lineal o no es lineal? Vamos a ver si esta la podemos representar con alguna de estas dos ecuaciones. Si notamos, tenemos la y luego no tenemos la primera derivada, no la tiene, y tiene segunda derivada. Entonces tenemos a y, no tenemos primera derivada, pero tenemos segunda derivada. Y esta está multiplicada por un 3 y por un 1. Estas f de x pues pueden ser constantes, entonces mientras no tengan a y no pasa nada. Quiere decir que esta es lineal, ¿sí? Porque la pude representar con esta ecuación lineal y pues es homogénea. Esta de aquí también es de segundo orden. Es lineal también y también es, y es no homogénea porque tenemos una función del lado derecho, entonces es no homogénea. Esta de aquí es interesante porque tenemos una derivada, si se fijan aquí no tenemos el factor de y solo, no existe en esa ecuación diferencial, tenemos una derivada y tenemos dos derivadas. La primera derivada pues tiene un 1 aquí, esa pasa la prueba, digamos aquí hay una f de x, pero es una constante. La segunda tiene un 3y, no es una f de x, es una f de y. Entonces no pasa la prueba, ¿sí? Porque lo que tenemos aquí son f de x multiplicando a y. Quiere decir que esta ecuación diferencial es de segundo orden y es no lineal. Y es homogénea. ¿Sí? Esta de aquí es tercer orden. Es la derivada más alta. También es no lineal porque aquí hay una potencia de la derivada, de la primera derivada. Y aquí si se fijan en nuestra ecuación, nuevamente, no deben de tener potencia de las derivadas. Entonces esta es no lineal. Y tiene un 5 del lado derecho, entonces es no homogénea. Bueno, su actividad consiste en terminarlo, ¿no? Antes de pasar a esta parte, voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, una vez vamos a ver esta parte. Una última clasificación que vamos a ver que es importante para nuestra materia de ingeniería control es, una vez que ya vimos que la ecuación diferencial sea lineal, ¿sí? Esta clasificación no se usa para ecuaciones no lineales, es solamente para cuando vimos que ya es lineal, ¿sí? La vamos a clasificar por el tipo de coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas, ¿sí? Vamos a tener coeficientes constantes o coeficientes variables, ¿sí? Es decir,
los coeficientes aquí son los que están multiplicándome a las derivadas. En esta ecuación, otra vez me voy a regresar a esta. Una ecuación con coeficientes constantes, estas funciones, en vez de ser funciones, van a ser constantes. Entonces sería una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Y esta de aquí es una ecuación diferencial de orden n lineal con coeficientes variables, si es que tuviéramos aquí funciones en x, ¿sí? Entonces aquí podríamos generalizarla para coeficientes constantes, sería y a la n más a, por ejemplo, por utilizar alguna variable yn menos 1 más b y prima más c y igual a r de x. Entonces esta expresión es una forma de generalizar una ecuación diferencial con coeficientes, una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, porque c, b y a van a ser constantes. Si vamos a buscar aquí en alguno de estos ejercicios que se resolvieron, por ejemplo, este es lineal, entonces ya podríamos también clasificarla por sus coeficientes. Entonces vemos que aquí tiene un 1 y aquí tiene un 3. Entonces es una ecuación diferencial lineal que tiene coeficientes constantes. Esta también es una ecuación diferencial, tiene un 1 y un 3, lineal, con coeficientes constantes, etc. Entonces habría que terminar de clasificar estas dos de acá, estas tres, para saber si son lineales o no lineales, homogéneas y el tipo de coeficientes, ¿sí? Entonces, en resumen, voy a quitar esto de aquí. En resumen, tenemos las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las separamos en dos, las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Las que vamos a utilizar son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Son las que nos interesan. De aquí las clasificamos por su orden, las clasificamos por el grado, revisamos cuando son, cuando están normalizadas, vimos cuando son lineales, esto lo vamos a poner al final, vamos a poner cuando son homogéneas, y vimos si son lineales o no lineales, ¿no? Vamos a poner linealidad. Si esa linealidad me dice que sí es lineal, entonces la podemos clasificar por los coeficientes, ¿sí? Por coeficientes constantes o coeficientes variables. Entonces, en realidad es sencillo, ¿no? Al final, si nosotros aprendemos a utilizar o recordamos esta expresión, que siempre está multiplicado por una f de x y que esta no tiene potencias o multiplicaciones, y que la del lado derecho es una r de x, es fácil recordar cuando es lineal o no lineal, que en realidad es lo más complejo de la clasificación. Una vez que ya sabemos si es lineal, pues vamos a saber o vamos a ver si tiene coeficientes constantes o si tiene coeficientes variables, ¿sí? Y esta sería la expresión para reconocerla. Entonces, podemos decir que esta es la clasificación completa de la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver la última lámina. Ok, como actividad, también tienen esta actividad. Hay que clasificar las siguientes ecuaciones diferenciales. Son 8.
Por ejemplo, la primera pues es de tercer orden. Voy a cambiar el color. Es de tercer orden. Es lineal. Está normalizada. Es no homogénea. Y como ya vimos que es lineal, la podemos también categorizar por sus coeficientes, que en este caso es 1 y es 3. Entonces es de coeficientes constantes. Entonces ahí está ya clasificada esta ecuación diferencial. Esta, por ejemplo, aquí yo ya estoy viendo aquí un producto. Entonces esta va a ser no lineal, ¿sí? Como es no lineal, pues ya no le clasificamos los coeficientes. Sí, es un error que cometen muy seguido, ¿no? Como ya aquí ya no es no lineal, entonces ya no le vamos a clasificar los coeficientes. Voy a buscar esta. Vamos a hacer esta. Este es tercer orden. La ecuación diferencial es lineal. Si se fijan, aquí hay un 1, aquí hay una f de x y aquí hay un 1. Entonces sí se puede acomodar como la expresión general. Está normalizada. Es homogénea. Y es de coeficientes variables. Una vez que ya vimos que es lineal, le podemos clasificar por coeficientes. Entonces aquí hay un 1, aquí hay un x a la cuarta. Entonces esto es una f de x y son coeficientes variables. Y aquí hay un 1. Entonces la actividad pues es terminar todas las ecuaciones que están ahí. Ahora, ¿qué tipo de ecuaciones diferenciales vamos a estudiar? En los modelos, por ejemplo, para ingeniería de control y redes eléctricas, el tipo de redes que vamos a ver, que vamos a considerar, vamos a tener aquí una fuente R de resistencia, inductancia, capacitancia y tenemos una corriente, ¿sí? Una I de T. Y esta es B de T. Ok, vamos viendo qué tipo de modelos son los que nos quedan, por ejemplo, aquí. Vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces nos va a quedar voltaje en la resistencia, más voltaje en la inductancia, más voltaje en el capacitor. Podría ser menos voltaje de la fuente igual a 0, si utilizamos estos signos. Pero si lo pasamos del lado derecho, pues nos queda igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Lo voy a poner VDF. Ok, más adelante vamos a ver cómo se hacen, desde abajo, cómo se hacen los modelos de este tipo, ¿no? Para modelos eléctricos. Por lo pronto, seguramente han visto lo básico, entonces voy a terminar la ecuación diferencial. El voltaje en la resistencia es R por I de T, que depende del tiempo. El voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor, aquí es 1 sobre la capacitancia integral de la corriente respecto al tiempo. Y esto es igual al voltaje de la fuente. Ok, esta es una ecuación, se le conoce como una ecuación íntegro diferencial. Entonces, no nos funciona así, ¿sí? Para dejarla un poco mejor, la voy a derivar. Si lo notan, si derivo esta expresión, me va a quedar una derivada aquí. Si la vuelvo a derivar esta, me va a quedar una de segundo orden y aquí va a desaparecer la integral. Y acá se va a derivar la fuente. Entonces, las voy a poner, digamos, en el orden de mayor a menor respecto a las derivadas. Me quedaría L, la segunda derivada de I, respecto al tiempo, más R por la derivada de I respecto al tiempo, más 1 sobre C, aquí se va a eliminar la integral,
me queda I, y eso es igual a la derivada de la fuente respecto al tiempo. Ok, este es el modelo de esta red, de este circuito RLC. Lo podemos normalizar. Aquí lo voy a poner normalizando. Vamos a ver que segunda derivada de I respecto al tiempo más R sobre L de la derivada de I respecto al tiempo más 1 sobre RL. No, ahí es CL por I. Eso es igual a 1 sobre L de la derivada de la fuente respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí si la fuente no sé, fuera un coseno de omega t, pues lo que tenemos que hacer es calcular su derivada y aquí ya nos quedaría el seno de lo que tenemos aquí, ¿no? Pero al final, esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Tendríamos que resolver o es el modelo de ese sistema, ¿sí? Ahora, aquí hay algo interesante. Vamos a clasificar esta ecuación diferencial. Si se fijan, es una ecuación de segundo orden, ¿sí? La derivada más alta es 2. Es una ecuación que es lineal. Nos quedan derivadas, tenemos derivadas y tenemos una función que multiplica las derivadas, pero ninguna es la variable dependiente o alguna potencia en la variable dependiente tampoco hay. Está normalizada. ¿Qué más? Es no homogénea. Y como ya revisamos que es lineal, podemos hacer una categorización por sus coeficientes. Entonces, si notamos solamente la parte de los coeficientes, que viene siendo esto, 1 entre C por L, R entre L, y aquí hay un 1, vamos a notar que es de coeficientes constantes. Entonces, esto es bien importante porque nos está diciendo el tipo de ecuaciones a las que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Que son ecuaciones diferenciales ordinarias, van a ser lineales y van a ser de coeficientes constantes. ¿Podemos tener coeficientes variables? Pues sí, pero sería tema de otra, de otra forma de solución, de otra clase. En la clase que vamos a ver de ecuaciones diferenciales, perdón, de ingeniería de control y de redes, vamos a ver este tipo de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Es decir, nosotros consideramos que la resistencia, la inductancia y la capacitancia permanecen constantes. Se podría establecer que la resistencia varía con el tiempo, tal vez sí. La inductancia también podría variar con el tiempo, tal vez sí, y esta también. Pero en lo que vamos a ver nosotros son coeficientes constantes. Entonces, el coeficiente que me queda aquí, R entre L, 1 entre C por L y 1 entre L, son constantes. Entonces, este es el tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar en el curso. Bueno, hasta aquí dejamos este video de... Así que hasta aquí dejamos este video de clasificación de ecuaciones diferenciales. Es la base para comenzar a ver métodos de solución ahora para ecuaciones diferenciales y después ver modelado de sistemas. Espero que les guste el video y por ahí los estoy viendo. Muchas gracias.